ciclo correspondía a la regulación vascular y cardíaca de la presión arterial. Habíamos aprendido que, en síntesis, el corazón, ¿no?, daba sus gigantescos vasos sanguíneos, cada uno con direcciones distintas, y que como un método compensatorio de la longitud de los vasos se modificaba el radio. Pues los vasos sanguíneos se hacían cada vez más pequeños a medida que se iban alejando de la masa cardíaca. Entonces, para garantizar que la presión arterial sea la misma en este segmento, por ejemplo, así, aquí había presión, aquí hay presión, aquí hay presión. Modificábamos las variables del radio para que la presión finalmente sea la misma, tanto en el foco central del corazón como en los vasos periféricos. Por eso que cuando tú tomas la presión de tu brazo, es la misma que de tu aorta, porque el calibre del vaso sanguíneo garantiza el flujo de presión y hace que la presión, tanto el flujo y la longitud, respondan a la misma variable que es esta, constante, no es lo de comparación, ¿okay? Porque no es lo mismo, ¿no es? No es lo mismo, ¿okay? Entonces, la regulación vascular consistía en que al final de los vasos sanguíneos, justo antes de que pasen a ser venas, estaban los capilares. Y antes de los capilares había una red muscular que se llamaba esfínter precapilar. Cuando el esfínter se cerraba, la sangre se quedaba en el sistema vascular, haciendo que la presión se mantenga, por lo menos aumente. Cuando estaba cerrado. Cuando estaba abierto, el flujo era constante y había drenaje venoso. Sin embargo, la variable que nosotros tomábamos a colación, por ejemplo, eran longitud y radio en relación al flujo. Pero nosotros, ¿cómo podíamos modificar el flujo? La modificación del flujo estaba directamente relacionada con este maravilloso órgano, porque es capaz de excretar flujo en formato de orina. La regulación renal de la presión arterial trabaja con la variable que no hemos desarrollado en el sistema vascular, que es justamente la concentración de los líquidos. La concentración de los líquidos la hemos trabajado de una forma bastante compleja, que era la precarga, y la que salía que era la poscarga. ¿Okay? Pero estas variables dependían de factores externos. El drenaje venoso de la vena cava superior y de la cava inferior determinaban la precarga, que son vasos que no están dentro del corazón. Entonces el corazón y su sistema cardiovascular regulaban la presión por dos variables que no incluían al flujo. El flujo más bien determinaba estas dos variables. Entonces vamos a conocer, ¿no?, las variables de la presión arterial, cómo es que lo hace. Fíjense, bueno, en esta imagen, ¿no?, que corresponde a que nosotros perdemos, por ejemplo, de muchas formas los volúmenes de sangre. Los perdemos a través de las heces fecales, que están cubiertas de agua, porque están cubiertas de moco, que el moco tiene agua. Perdemos agua en la respiración, cada vez que exhalamos, ¿no ve? Agarramos y perdemos agua. Entonces hay agua en la respiración, lo que nosotros llamamos el anhídrido carbónico, porque están pensando que cuando exhalamos sacamos CO2. En sus colegios se los han estafado, ¿no?, porque les han dicho que perdíamos CO2, que es un ácido volátil, y nosotros los humanos no podemos hacer eso. Tenemos que diluir las sustancias que nosotros perdemos y tenemos que diluir las sustancias que ganamos. Es una regla de todos los mamíferos. Por eso, por ejemplo, los bichos, tú los pones en agua y se ahogan en cuestión de segundos, porque no necesitan hidratar sus medios alimentarios, porque sus cuerpos están llenos de huecos por los que ellos respiran, no tienen pulmones. Flujo de aire es lo que les permite respirar. ¿Los insectos son mamíferos? No, son insectos, ok. Cuando nosotros perdemos volumen de sangre en cualquiera de los formatos, ya sea patológico o no patológico, hay una disminución de la presión, porque el flujo depende de la concentración de agua. El flujo depende de la concentración de agua. Si yo no tengo agua, estoy deshidratado, sí o sí. Pero ¿cuál es la definición de deshidratación? Sin embargo, a ver, perla de conocimiento. ¿Alguna vez han leído los textos en inglés?
Cuando tú lees un libro en inglés siempre hay una cajita ahí a la derecha que dice pearl, que es un datazo extra que tiene el libro, y es que la definición de deshidratación es la pérdida de agua o de solutos en el rango en el que se produce injuria celular. Es decir, que has perdido tanta agua que ya estás lastimando a las células. Orinar no es deshidratarse, es perfectamente fisiológico. Vomitar es patológico, porque pierdes tanta agua que causas injuria celular, que es la definición de diarrea. Digo, de vómito y de deshidratación. La diarrea lo propio. Cuando nosotros perdemos flujo, hay activación de un grupo de neuronas que solo aparecen en 3 lugares. Los vamos a anotar. El lugar número uno corresponde a la arteriola aferente del riñón. El segundo lugar es el callado de la aorta. Y el tercer lugar donde encontramos esto es el globus. ¿Cuál es el globus? El globus carotídeo no es nada más que esa bifurcación de la carótida que la vuelve la rama externa y la rama interna. La externa va a terminar en la arteria estemapalatina, en la arteria renina, en la tiroidea superior. ¿No ven anatomistas? ¿Se acuerdan? Ya, sube. Y la carótida interna sube por el cerebro, atraviesa el conducto común y forma la arteria meningea media, pasando justo por encima de la eminencia subarcuata. ¿No ven anatomistas? Ya, sube. Entonces, si no me han entendido lo que les acabo de decir, si yo les presento una tomografía, van a palidecer por si acaso. Entonces, si no saben anatomía, váyanse vergüenza, desempolven sus libros y pónganse a leer. Estos 3 vasos sanguíneos, la arteriola aferente del riñón y el callado de la aorta, tienen una particularidad, y es esta que ustedes están viendo aquí. Tiene baroreceptores y tiene quimioreceptores. ¿Pero qué son estos quimio y estos baroreceptores? Resulta que si nosotros dibujáramos, ¿no? Aquí está nuestro, ¿sí? Aquí está nuestro corazón, nuestra arteria aorta, y aquí está nuestro callado de la aorta. Aquí está. Nuestros vasos sanguíneos que llegan, y sí. Estos vasos sanguíneos tienen una particularidad que eran los baroreceptores. Baro quiere decir de presión. ¿Pero qué es entonces un baroreceptor? No es nada más que una neurona sumamente especializada que puede detectar los cambios de presión intrasanguíneos, es decir, dentro de los vasos sanguíneos. Y un quimioreceptor, en contraste, por ejemplo, es otro tipo de neurona que le acompaña a esta. Quimio viene de la palabra química, que detecta los cambios de estas sustancias. Entonces tenemos una neurona que puede detectar los cambios de presión dentro del vaso, y tenemos una neurona que puede determinar la concentración de estas sustancias dentro del vaso. Vaso sanguíneo, ¿no? No vaso. Vaso sanguíneo con B chica. B dentila, ¿verdad? Para que me entiendan. Estos detectan entonces, ¿qué cosa? Aquí, ¿qué dice? Ha bajado la presión. Entonces, ¿quién detecta esto? Los baroreceptores. Los baroreceptores determinan que ha disminuido la presión y desencadenan, trigger, ¿no? Desencadenan una respuesta o un reflejo homeostático, que es perfectamente natural. ¿Cuáles son estas 3 respuestas frente a la pérdida de presión? 1, cardiovascular. 2, conductual. 3, renal. Recalco, cardiovascular, conductual, renal. Y ustedes dirán, ¿qué es la conductual? ¿Qué es lo que hace un ser humano cuando le baja la presión? Y es algo bastante lógico. El primero, que es el sistema cardiovascular, que ustedes ya lo conocen, pero así deberían conocerlo, que corresponde a la activación del sistema cardionector dependiente del sistema adrenérgico. Este sistema adrenérgico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el cronotropismo y el corazón va a empezar a latir más. Va a aumentar el inotropismo, que va a hacer que el corazón se contraiga más. Al contraerse más, garantiza el flujo, y al contraerse más cantidad de tiempo, garantiza que haya más flujo en menos tiempo. Para eso está hecho.
Al hacer esto y aumentar el inotropismo, ¿qué es lo que aumenta? El gasto cardíaco. Este cardiac output es gasto cardíaco traducido al español. Cardiac output. Y vasoconstricción. ¿Pero por qué aumentará la vasoconstricción? ¿Será que si aumenta la vasoconstricción el diámetro de los vasos disminuye y por lo tanto el esfínter precapilar también se cierra y la presión aumenta? ¿Qué es el objetivo que yo quiero lograr si mi presión está bajando? Aquí una flecha hacia abajo, blood pressure. Genero vasoconstricción, genero un aumento de gasto cardíaco. Entonces, ¿qué variables modifico con esto? Si aumento el gasto cardíaco, aumento el flujo. Y si aumento la vasoconstricción, aumento la resistencia, que da como resultado el aumento de la presión arterial. Entonces, imagínense, nos están diciendo, por ejemplo, recalco, cuando las personas están internadas y están teniendo choques de cualquier tipo de choque, no choque vehicular, ¿no? O sea, un shock séptico, lo que ustedes más rabia le tengan, y ya aprenderemos eso en fisiopato, los shocks, le damos 0,10 de epinefrina, que es otras palabras muy finas para decir adrenalina, para generar justamente un aumento de la actividad cardíaca y un aumento de la actividad vascular, aumentándole la presión para que ese individuo no le baje tanto la presión, que no le llegue sangre al cerebro y muera. Para eso. Pero tiene efectos en el riñón, por supuesto. La conductual, ¿cuál va a ser? Si estoy con la presión baja y me da un malestar, obviamente aumento mi ingreso de líquidos. Y los seres humanos, cuando nos da sed, puede ser que nosotros, ahorita por ejemplo, puedes sentir que tienes saliva en la boca porque no estás deshidratado, pero como ustedes ya deben saber, no quiere decir que no haya agua en otros compartimentos, porque son 3, y los 3 tienen inervación. Entonces, cuando siento sed, aunque yo esté hidratado de mis mucosas, no quiere decir que otros compartimentos no están deshidratados. Y la respuesta conductual es tomar agua. Tomar agua puede parecer una boludez y una cosa completamente lógica, hasta que aparece una enfermedad. ¿Alguna vez han escuchado de un síntoma que revela una anemia muy grave que se llama pica? Los niños con pica, con anemia megaloblástica, comen estuco de pared, buscan hierro, y parece un síntoma, pero no lo es. Los niños y los humanos podemos oler lo que nos falta, y la carga del material de construcción está cargado de las sustancias que necesitan, que la comen, y parece psiquiátrico porque comen pared. Entonces es un poco gracioso verlos, pero, o sea, gracioso para mí, no sé el resto. Okay. Entonces, cuando aumentamos nuestro consumo de agua, aumentamos nuestro líquido en el concepto extracelular y en el concepto intracelular. Líquido extracelular, líquido intracelular. F quiere decir fluido, por si acaso, en la traducción. Y la respuesta renal, ¿cuál será? Conservar agua, minimizar el gasto urinario. Ok. Nos está diciendo que desde ya el riñón tiene una respuesta para la regulación de la presión arterial. ¿Cuál será esta respuesta? La primera respuesta, no es verdad, ya la conocemos muy bien, y es la absorción pasiva. ¿Qué quiere decir pasivo? Como el transporte pasivo. Simplemente habíamos visto que el túbulo contorneado proximal tenía función de reabsorción y de secreción. El asa de Henle solo de correcto. El túbulo contorneado distal de reabsorción y secreción. El túbulo colector de reabsorción y secreción. Y el final del túbulo colector exclusivamente de excreción. Correcto, están manejando bien la terminología. No van a sufrir cuando roten nefro, entonces. Nunca falta el que confunde excreción con secreción. Nunca. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que alguien te vomite con secreciones a que te vomiten con excreciones. El vómito fecaloide está lleno de excreciones. El vómito regular está lleno de secreciones. Lo que se entiende. Fíjense, el túbulo contorneado proximal está absorbiendo cloruro de sodio, agua, bicarbonato, glucosa. Como está absorbiendo glucosa y sodio, hay una pequeña fuerza que se llama osmolaridad. La reabsorción de estas sustancias
es un indicador de reabsorción pasiva. Y si yo reabsorbo agua, el agua participa en el flujo, y si yo aumento el flujo, aumenta la presión. Entonces no es anormal o extraño, por ejemplo, que cuando los pacientes están, ¿cómo se llama esto?, cursando diarreas que no llegan a la internación, por ejemplo, ¿qué es lo que les dicen que tomen? Sales de rehidratación oral. ¿Cuál es la composición de las sales de rehidratación oral? Sal de azúcar. No, decirme. Y en gramos. No es así cualquiera. Vayan acostumbrándose a ese tipo de preguntas, señores. Cuando roten pediatría y te dicen cuál es la composición de las sales de hidratación oral, están esperando que le digas la lista entera con su peso, con su fusión. Obvio. ¿No ven? ¿Cuál es la clave, sin embargo? La concentración de azúcar y de sal en las sales de rehidratación oral, por ejemplo, perla de conocimiento, es tan alta que si tú te lo tomas así, vomitas. Tienes que tomar con cucharita, por si acaso. Pues no es darle nomás, por si acaso. Entonces, no. Aquí tenemos una ganancia de líquidos, pero es pasiva. Cuando los pacientes, por ejemplo, tienen diarrea, ¿cuál es la mejor cosa que puede tomar un paciente con diarrea? Sea infecciosa, osmótica. Se los muestro. Aquí está. Es como tomarse una bolsa nylon. ¿Tiene azúcar y sal? Sí. ¿Tiene densidad alta? Sí. ¿Tiene osmolaridad alta? Sí. Es muy difícil perderlo por vía digestiva. Se te cuela. Entonces, cuando estás sano, no es muy sano. Cuando estás enfermo, es lo máximo. Esto se inventó como un medicamento, por si acaso. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Tiene propiedades buenas y malas. La gente quiere satanizar la Coca-Cola y un montón de cosas a huevo porque pueden, porque es más fácil. La gente que viaja en jets privados quiere decirles a ustedes que se compren autos eléctricos para que la emisión de uno de nosotros dos disminuya. La de ellos en su jet privado o la de nosotros. ¿Cuál es más fácil? La de nosotros. Entonces nos dicen que compremos cosas para que no estemos contaminando los dos, para que solo uno contamine. Por eso. Así es como funciona. Entonces, de todo lo que escuchan, creen la mitad. Si son científicos, como yo soy científico, vayan a leer, conozcan las cosas, familiarícense con ellas. Van a ser sus mejores amigas, les prometo. Entonces, vamos con la ganancia activa. ¿Alguien reconoce la sustancia que dice aquí? Potasio. Aldosterona. Muy bien, ahora ya va tomando un poco de forma esto. La aldosterona, si bien tiene una acción solitaria, participa en un ciclo de un eje que se llama eje renina. Pero hay énfasis que, por ejemplo, el eje renina, angiotensina, aldosterona, no aclara cuál angiotensina es la que trabaja, y es que es la angiotensina 2. La angiotensina 1 sí es vasopresora, pero la angiotensina 2 lo es mucho más. Entonces, nos podremos analizar, por ejemplo, el eje renina-angiotensina aldosterona. La renina es una sustancia que se sintetiza aquí adentro, en las células mesangiales de nuestra nefrona. Las células mesangiales sintetizan la renina porque debe tener una neurona aquí que le dice que ha bajado la presión. Porque está este vaso sanguíneo, ¿no? Y adentro están las células mesangiales. Entonces le continúa esto, ¿no? Tiene estas neuronas, justo estas aquí mismo, que le dicen, ha bajado la presión. Entonces, ¿qué es lo que hace las células mesangiales? ¿Qué liberan? La renina. La renina viaja por la sangre, y llega hasta el hígado. Le dice al hígado que el angiotensinógeno lo convierte en angiotensina 1 a través de una catalización hepática. Después de la catalización, la angiotensina 1, la mayor parte de la gente cree que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en él, pero eso es falso. 50-50. No hay, si bien la enzima convertida de angiotensina sí se sintetiza en los pulmones, no se da ahí la conversión, se da en pleno vía de la sangre. Es verdad que una gran cantidad es en el pulmón, es cierto, pero no toda. ¿Por qué es esto importante? Porque si yo te extirpara un pulmón porque tienes un absceso hepático, como le pasa a mucha gente en esta ciudad, que tiene un índice muy alto de abscesos hepáticos, no sé por qué, es un buen tema de investigación.
anótenselos, los regalo, porque no lo voy a investigar, no me importa. Entonces, un día, si ustedes se encuentran en necesidad de hacer una investigación, porque por si acaso en el internado haces investigación, vayan a buscar los abscesos hepáticos, porque están causados. Es una buena tema de investigación. Si yo te extirpo un pulmón, te voy a joder tu presión arterial. Excepto que no pasa eso. ¿No ven? ¿Y por qué no pasa eso? Porque no toda la conversión de angiotensina 1 a 2 se da en el pulmón. La angiotensina 2, solo basta escuchar su nombre para entender qué cosa hace. Tensión, angio es vaso. Entonces, ¿qué es lo que tensa? ¿Qué aumenta? La resistencia. Y de ahí aumenta la... Muchachos y muchachas. Están aprendiendo bien fisio. Parece. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si se han dado cuenta, la fisiología, por eso vamos a aprender cardíaco primero, va así. Una cosa va con la otra. No se deben haber dado cuenta. Entonces, si el vaso se tensa, ¿qué aumenta? Y después aumenta la... Correcto, ese es el camino. Esa es la forma. Así es como debe ser. No es que aumenta la presión así, ¡ay! No, tiene un camino. Esto tiene un camino. Y las enfermedades no son distintas. Por eso es tan importante que aprendan aquí y ahora. Si yo les digo, como en el caso clínico que hemos tenido en su examen, un infarto agudo de miocardio de cara anterior, saben que la cara anterior se contrae antes que la posterior, por lo tanto, ¿cómo transmite la energía eléctrica? A través de sus puentes, y la energía física a través de su desmosoma. Entonces, si infarta el anterior, obviamente disminuye la capacidad de la cara, entonces disminuye el inotropismo. Si disminuye el inotropismo, disminuye el volumen latido. Si disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la... Y si no llega suficiente sangre porque hay poca presión al cerebro, eso que acaban de hacer es un razonamiento fisiopatológico. Y el razonamiento fisiopatológico solo puede terminar con un razonamiento farmacológico, que equivale a qué le doy para corregir eso antes de que se muera. Eso se trata. Para eso están estudiando esto. La aldosterona viene de la corteza adrenal, que no debemos confundir con la médula adrenal, porque en la médula se sintetiza adrenalina. La corteza adrenal sintetiza adrenalina, es súper fácil de acordar. Mientras que la corteza se divide en dos: glomerular, fascicular y reticular. La glomerular sintetiza aldosterona. La fascicular sintetiza cortisol. Y la reticular sintetiza ¿cómo se llama esto? Lo que da los caracteres sexuales. Andrógenos. Sintetiza andrógenos. Por eso la gente quiere más a su abuelito que a su abuelita. ¿No sabían eso? Cuando la mujer llega a la menopausia se vuelve insoportable, porque sus glándulas sexuales dejan de sintetizar estrógeno y progesterona. Entonces deja de estar en alto el estrógeno y dejan de ser cariñosas. ¿Quién es el que va ganando? La fascicular, que está lleno de testosterona. Entonces las mujeres se vuelven violentas. El hombre masculino, el 90% de su testosterona viene de sus testículos. Le empiezan a dejar de funcionar porque ya es anciano y le empieza a bajar la testosterona y se empieza a volver loable y buena gente. Por eso es... Ok. Listo. ¿Creen que me estoy inventando? Vayan a leer. Fisiología de William Masters. Bueno, ok. La naturaleza química de la aldosterona es un esteroide. Quiere decir que es un compuesto hecho de ácidos grasos y por ende no tiene un índice de solubilidad en sangre. Quiere decir que necesita una proteína transportadora. La grasa se mezcla, el aceite se mezcla con el agua. Esto es aceite, la sangre es agua. Como no se pueden mezclar, le doy una cosa que sí se pueda mezclar con el agua para que se transporte en el formato de una proteína, porque las proteínas sí son Listo. Biosíntesis. No se hace como por ejemplo el cortisol, que a las 11 de la noche, desde antes de las 10 de la noche en punto,
empieza a secretarse el cortisol siguiendo el ciclo circadiano. Falso, este no se secreta por horario, se sintetiza a demanda. Me baja la presión y se sintetiza para que yo no me desmaye. Listo. Circulación, el transporte y circulación en sangre, 50-70% unido a proteínas plasmáticas. Es decir, yo no como carne, no como proteína, no como nada, me voy a desmayar, porque es lo que les pasa. ¿Nunca han visto a los vegetarianos y a los veganos que están ahí en los programas? En la televisión gaucha sale muy seguido que se desmayan. ¿Y por qué se desmayarán? Porque como no comen proteína, no tienen las sustancias que transportan las hormonas para mantenerte despierto. Entonces la presión falla este sistema porque no comes carne, tienes disminución de la presión oncótica, falla este sistema porque no tienes proteínas que transporten testosterona, te desmayas, listo. Vida media, 15 minutos, es decir, se me baja la presión y se sintetiza la aldosterona, perfecto, maravilla. ¿Cuánto tiempo me va a comprar despierto? 15 minutos, ahí se acabó. O sea, la aldosterona no va a rescatar a un paciente de un shock anafiláctico o de un shock séptico, no los va a rescatar. Te va a comprar 15 minutos. Después de 15 minutos estás solito con la muerte, en vez que estás ahí como esperando que metas la pata, así, tal cual. Los factores que determinan que se libere aldosterona. El primero, disminución de la presión arterial. El segundo, que es bastante interesante, hipercalemia. Nosotros tenemos potasio mayor a 5,5, se libera aldosterona en la sangre. ¿Dónde tiene efecto la aldosterona? En el túbulo colector, en las células principales. El receptor y todo lo demás no importa, todas las clases de bioquímica. Entonces, ¿cómo actúa la aldosterona? Muy sencillo. Fíjense en esta imagen. Entonces, tenemos la sangre y la aldosterona. La viaja por la sangre. ¿Y qué es lo que va a hacer? La aldosterona está hecha de grasa, entonces atraviesa la membrana con facilidad porque la membrana está hecha de fosfolípidos y esto es un lípido, entonces se entra, no tiene este transportador. Requiere, sin embargo, que el núcleo, que está hecho de aminoácidos, no se puede llevar bien con los ácidos grasos, por lo tanto el núcleo necesita un receptor de aldosterona. La aldosterona hace contacto con el RNA mensajero y el RNA mensajero, como han aprendido en la primera o segunda clase de fisiología, sintetiza ¿qué proteínas? Transmembrana, correcto. Entonces hay transcripción del RNA mensajero por estímulo de la aldosterona. La aldosterona sintetiza entonces proteínas. Las proteínas migran hacia dos lados, el lado efector y el lado de la reabsorción. Las nuevas proteínas funcionan para qué cosa, qué tipo de transporte es, difusión facilitada, qué tipo de sensibilidad tienen, de potasio y de... ¿Pero qué es lo que pierden? Se sale el potasio, entra el... ¿Cómo vuelve el sodio a la sangre? Por una transporte activo primario. ¿Y por qué necesitaremos transporte activo primario? Dentro de la sangre abunda el sodio. Eso quiere decir que el sodio tiene que ir en contra de su gradiente de concentración. Entonces, para que haga eso necesitas una bomba que vaya en contra del gradiente. Entonces gano sodio, pierdo potasio, el potasio se sale, empiezo a ganar sodio. ¿Y cuál es el resultado final? El sodio, ¿con qué entra siempre? Entonces, ¿qué le pasa al flujo? ¿Qué le pasa al flujo? Que es dependiente de agua. Aumenta. Y si aumenta el flujo, aumenta la... Muy bien. Aumenta la resistencia y posteriormente aumenta la presión. Tomo en cuenta las dos variables. Excelente. Entonces aquí está el resultado final. Esto que están viendo aquí es el eje renina-angiotensina-aldosterona. El eje renina-angiotensina-aldosterona funciona con las mismas dos variables con las que funcionaba el corazón. El corazón aumentaba su inotropismo. ¿Y qué es lo que aumentaba? El flujo. Aumentaba el gasto cardíaco, que aumentaba el volumen. Entonces, ¿cómo hace el aldosterona? Aumenta el sodio, que aumenta el agua. ¿Y qué aumenta? El volumen. Y por aumentar aumenta el flujo y aumenta la resistencia. Correcto. Y después aumenta la... Muy bien. Entonces, ¿cuál es la segunda variable? Que está dentro de lo que me acaban de decir, la resistencia. ¿Qué dice aquí?
Entonces, si yo hago que el vaso ya esté tenso para cuando llegue la sangre, tengo un boost de presión arterial. La persona ya no se desmaya por 15 minutos. Porque aquí hay una particularidad. La angiotensina estimulada por la renina tiene una vida media de 1 minuto. Pero cuando ya se ha instalado en el vaso sanguíneo tiene una vida media de 10 a 20 minutos. Eso es lo que te compra un sistema. A menos, ¿en qué situaciones, por ejemplo, funciona? Muchos de ustedes tal vez no han desayunado y son las 11 de la mañana. Quiere decir que dentro de poquito van a haber quemado su reserva, porque quiere decir que si es que han dormido temprano, han pasado 6, 8 horas sin comer, más hasta las 11 de la mañana, esas son otras 4 horas. Dentro de poquito van a agotar su azúcar y les va a pasar exactamente eso, por si acaso. Les estoy diciendo que desayunen Coca-Cola, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es la naturaleza de la angiotensina? Su naturaleza química es de aminoácidos, es decir, es una hormona peptídica. No se confundan, no se confundan. La aldosterona es esteroidea, quiere decir que sus enlaces son ésteres, como el alcohol, como el aceite. Esta es una hormona peptídica, quiere decir que está compuesta por aminoácidos, como las proteínas, por ejemplo. No son la misma sustancia, pero tienen efectos parecidos. ¿Cuál es su biosíntesis? De angiotensinógeno a través de la renina, angiotensina 1, de angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2. No hay drama al respecto. ¿Cuál es el problema con esto, por ejemplo? Los tumores. Están llevando anatomía patológica, ¿no? ¿Verdad? ¿Han llevado tumores? ¿No? Sí han llevado displasias, el terreno de los tumores es eso. Ok. Los tumores de la corteza y de la médula siempre generan anormalidades. Siempre. Si el tumor es delimitado a la reacción, a la porción glomerular, no a la reticular ni a la fascicular, la persona empieza a sufrir de hipertensión, empieza a orinar un montón, porque está descontrolado su sistema y nadie sabe por qué es, y es muy frecuentemente eso. Pero ¿cuál es el más malvado de los tumores hipertensivos? ¿Alguien conoce? Que está en la médula, se llama feocromocitoma, y es un tumor que sintetiza adrenalina, y es horrible. Porque la tensión que agarra el paciente con feocromocitoma es tan fuerte que su cabeza se empieza a agachar así, porque sus arterias bacilares están tan tensas que cuando hace así, le hace parir el cuello. Es divertido. ¿No me creen? Vayan a ver. Ya van a ir al hospital ustedes, ¿no? Próximo año, creo. Ahí vamos a ver. Bien. ¿Qué papel juega el corazón con el riñón en este caso? Que es un paréntesis gigantesco. El corazón, nos vamos a demostrar aquí los dos órganos que tienen esta propiedad. Tienen una serie de sustancias que solo se aparecen en ellos. Dame un segundito. El corazón y el cerebro tienen una particularidad que cambia de nombre dependiendo del órgano. Tiene nombre y apellido. Se llama péptido. En este caso se llama, ¿qué se llaman las cavidades superiores del corazón? Perfecto. Se llama péptido atrial, natriureico. ¿Qué contrarresta con este órgano que se llama péptido cerebral? Como dice su nombre, péptido natriureico, ¿qué quiere decir? Que te hace orinar, ¿qué cosa? Natriureico, Na, ¿qué significa? Correcto. Estos dos órganos, cuando se encuentran con grandes concentraciones de líquidos, como por ejemplo el de más,
hacen que el riñón haga pis. Mucha sal, este péptido natriureico viaja hasta el riñón, ya sea el cerebral o el arterial. Ambos tienen la misma característica, hacen que el riñón excrete sodio y el sodio por osmolaridad pierde agua. ¿Dónde podemos ver frecuentemente, por ejemplo, edema cerebral crónico con hiponatremia? Es un cuadro clínico muy raro, de fácil diagnóstico, que siempre se les escapa. La meningitis tuberculosa. Cuando el paciente, es la primera pregunta que se le tiene que hacer a un paciente que tiene edema cerebral persistente, que está tirado en cama, y le das líquidos, le das urea, le das lo que tú quieras, y hace pis, y el edema no se le pasa, es porque, a ver, anatomistas, ¿cómo se llama el sistema de drenaje del líquido cerebral? Bueno, van a ir a averiguar, supongo. Está con fibrosis el tejido de drenaje de los ventrículos y no deja salir el agua, y hay edema cerebral persistente y crónico. El cerebro, al detectar este edema, empieza a secretar su péptido cerebral natriureico o péptido natriureico cerebral, que ustedes más rabia le tengan, y hace que el paciente orine, agua y sal, y hace hiponatremia y no deja de orinar sal, y está en coma y no se cura y no sé qué, y el único antecedente que tienen que saber es si ha recibido su BCG, nada más. Con una pregunta tan sencilla, por eso es tan importante la entrevista médica, con una pregunta así: Ches, revisarle su brazo, no tiene la marca, ¿ha recibido su vacuna BCG? No. Tiene tuberculosis extrapulmonar. Muy pronto va a morir, porque si no se le rompe el cerebro, se le va a romper la espalda, porque normalmente tienen mal de Pott, tuberculosis vertebral. Y si no tienen tuberculosis vertebral, van a morir del edema abdominal, que tienen peritonitis tuberculosa, que es exactamente lo mismo. Y mueren. Y aquí está. La regulación de la concentración de agua hace que haya una activación exclusivamente de las células natriureicas. Este péptido se encuentra en núcleos auriculares que solo se encuentran en este segmento y que garantizan el vaciado urinario o gasto urinario basado en orina. Entonces, aquí tenemos un esquema que nos dice la respuesta de los cambios del volumen en relación a la presión arterial con regulación osmótica. Es un buen esquema, nos permite hacer la correlación de qué sustancias generan, digamos, los efectos directos en la disminución de la presión arterial. Células granulares, glomérulas, secreción de la renina, disminución de la tasa de filtración glomerular. El reflejo carótido y aórtico de los vasoreceptores, receptor cardiovascular de los centros cardiovasculares que se encuentran en el tallo cerebral, un aumento de la descarga simpatética, es decir, adrenalina, etcétera, etcétera. No se preocupen, les voy a pasar las diapositivas y me hacen después, les recuerdo después. Y para aumentar la presión arterial son estos. No voy a perder mucho tiempo leyendo. Y bueno, como finalizando, para que vayan a desayunar si no han desayunado, ¿no? La última respuesta para ganar agua, que ya la conoce. ¿Cuál será la respuesta renal para ganar exclusivamente agua? Se las he presentado ya. Las acuaporinas, señores, las acuaporinas. El túbulo colector, a través de especificidad, nos permiten absorber exclusivamente agua. Creo que no ha quedado muy claro esa parte. Acá está. Entonces viene la hormona antidiurética con sus receptores B1 y B2. El receptor B1 activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. El receptor B2 activa las ribosomas de las células de los túbulos colectores que sintetizan estas proteínas que se llaman acuaporinas. Y por difusión facilitada y difusión simple, es decir, por dos mecanismos activos al mismo tiempo, nos permite